Si alguna vez has tenido que callarte una verdad para no romper una familia, si alguna vez has tragado en silencio para no destruir a alguien que amas, si alguna vez has pensado, si digo lo que sé, todo se cae, entonces esta parashá no es un estudio, es un espejo, porque Vayigash no habla de hermanos antiguos, habla del momento exacto en que la verdad ya no puede seguir escondida sin enfermar el alma. Antes de entrar en lo profundo, necesitamos entender qué está ocurriendo en esta historia. Porque Vayigash no empieza de la nada, empieza después de muchos años de silencio, de dolor y de culpa. Yosef fue vendido por sus hermanos cuando era joven. Lo traicionaron, lo separaron de su padre y lo dieron por perdido. Durante años, su familia creyó que había muerto. Yosef, en cambio, pasó por la esclavitud, la cárcel, la injusticia, hasta que sin buscarlo, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Llega entonces una gran hambruna, no solo en Egipto, sino en toda la región. Y esa hambruna es la que obliga a los hermanos de Yosef, sin saber quién era él, a bajar a Egipto a buscar alimentos. Cuando llegan, Yosef los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y aquí empieza algo muy delicado. Yosef no se revela de inmediato, no por vergüenza, no por juego, sino porque necesita saber algo esencial. ¿Han cambiado? ¿Siguen siendo capaces de sacrificar a un hermano para salvarse ellos? Para comprobarlo, José pone una prueba final. Yosef hace colocar su copa de plata en el saco de Benjamín, el hermano menor, el único hijo que le queda a su padre de la mujer que más amó. Cuando la copa aparece, entre comillas, Benjamín queda acusado de robo y condenado a quedarse como esclavo en Egipto. El golpe es devastador, porque ahora la historia se repite. Un hermano menor inocente a punta de ser perdido para siempre. Y en ese momento ocurre lo impensable. Judá da un paso al frente, no huye, no se justifica, no negocia, se acerca y dice: que me quede yo como esclavo, pero que vuelva el muchacho con su padre. Ese gesto lo cambia todo, porque por primera vez uno de los hermanos está dispuesto a cargar con el precio, no a pasarlo a otro. Y es justo ahí, en ese punto de máxima tensión, cuando empieza Vayigash, la parashá. Entremos en materia. Vayigash es tal vez lo más difícil que podemos hacer los seres humanos. Vayigash significa y se acercó, pero no es un acercarse físico, es un acercarse sin armas. Yehuda no se acerca para ganar, se acerca para hacerse responsable. En la cábala, acercarse no es avanzar, es quitar esa distancia que te protege del dolor. Hasta aquí cada hermano tenía una excusa: el miedo, el pasado, la culpa, el silencio. Pero cuando Yehuda se acerca, ocurre algo irreversible. Alguien deja de huir. Y ese es el primer mensaje de Vayigash para la vida real. Todo cambia cuando alguien del sistema deja de escapar. No cuando el otro pide perdón, no cuando el otro cambia, cuando uno solo se acerca desde la verdad. Miremos el encuentro desde el árbol de la vida. Aquí entramos en la lectura cabalística profunda. Yosef no es solo un hermano, Yosef es Yesod. Yesod es el canal, el conducto, el punto por donde toda la abundancia, la vida y la continuidad bajan al mundo. Yehuda no es solo el hermano mayor, Yehuda es Malhut. Malhut es la realidad, el cuerpo, la historia vivida, la familia concreta,
lo que vivimos cada día. Hasta este momento de relato, Yesod controla, Yesod prueba, Yesod observa en silencio. Eso lo hacemos todos cuando estamos heridos. Controlamos para no sentir. Pero cuando Malhut, la realidad, se acerca con responsabilidad, Yesod ya no puede seguir ocultando la verdad. Por eso Yosef llora. No es emoción, es ruptura de contención espiritual. Cuando la realidad se presenta sin victimismo, el canal ya no puede mentir. Yehudá dice algo clave antes de hablar. Por favor, no te enojes. Esto no es diplomacia, es ciencia espiritual. El Ari enseña algo durísimo. Cuando una persona se enoja, su alma se retira y otra fuerza ocupa su lugar. El Zohar es todavía más claro. La ira es una forma de infierno en vida. Por eso Yehudá pide primero que el otro no se enoje. Porque una persona enojada no escucha, no entiende, no puede recibir verdad. En el Saharei Kedusha del Rabí Haim Vital comenta una de las enseñanzas del Ari. Cuando una persona entra en ira, la Neshama superior se retira de ella y solo quedan funcionando la Nefesh y el Ruach. Por esto el hombre se convierte en materia en manos del alfarero y todo lo que el otro lado quiere hacer con él, lo hace, porque no hay en él Neshama que se oponga. El Ari no habla en términos morales, sino ontológicos. La ira rompe la vasija que permite a la Neshama habitar el cuerpo. Aquí el Ari explica que la ira pertenece al dominio de Din no mitigado, juicio puro. Cuando el Din domina, la luz superior no puede residir. Por eso, en estados de ira, la luz del alma no puede permanecer. No lo dice como anécdota psicológica, sino como ley espiritual. Donde hay Din sin Tikkun, la luz se retira. El Zohar dice algo muy cercano. La ira abre la puerta a fuerzas externas y el hombre ya no es dueño de sí mismo. El Ari no contradice al Zohar, lo sistematiza dentro de la estructura del alma. Y aquí tenemos una enseñanza brutal para nuestra vida diaria. No discutamos verdades con alguien enojado. No porque tengamos miedo, no porque tengas miedo de discutir, sino porque no hay nadie ahí escuchando. Cuando alguien está enojado, no tiene su alma ahí, no hay nadie escuchando. El silencio en la cábala no es debilidad, es protección del alma. Ani Yosef. ¿Por qué Yosef se revela ahora y no antes? Porque la verdad no se revela cuando es cierta, se revela cuando no destruye. Antes, los hermanos no podían sostenerla. La verdad habría sido violencia. Ahora, Yehudá se ofreció a pagar el precio, el sistema familiar maduro. La culpa se transformó en responsabilidad. Por eso Yosef puede decir, yo soy Yosef. La cábala enseña, la verdad se oculta por misericordia, no por castigo. Si hoy una verdad no se ha revelado en tu vida, no es porque no exista, es porque aún no puede ser sostenida sin romperte. La Torá dice algo extraño. Yosef lloró sobre los cuellos de Benjamín. ¿Por qué cuellos en plural, si Benjamín solo tiene uno? La Torá no se equivoca. Cuando duplica algo, está señalando otra capa. Rashi, basándose en el Midrash, explica: Yosef lloró por los dos templos, el primero y el segundo, que en el futuro serían construidos en el territorio de Benjamín y que serían destruidos.
Y Benjamín, a su vez, lloró sobre el cuello de Yosef por el santuario de Shilo, que estaría en territorio de Yosef y también sería destruido. En el cuerpo humano, el cuello conecta la cabeza con el cuerpo. Permite que la vida, la conciencia y la palabra fluyan. En el mundo espiritual, el templo conecta el cielo con la tierra. Es el canal entre lo divino y lo humano. El cuello es al cuerpo lo que el templo es al mundo. Por eso la Torá no habla de cabeza ni de corazón, sino del cuello, el punto de conexión. ¿Y por qué llorar ahora por algo que aún no ha pasado? Yosef y Benjamín no lloran por el pasado, lloran por el patrón que reconocen, el odio entre hermanos. Rashi explica, lloró sobre 2 templos que serían destruidos. ¿Y qué relación hay entre la venta de Yosef y la destrucción del templo? Una sola palabra: Sinat Hinam, odio gratuito. El odio no siempre grita, a veces calla, a veces se disfraza de indiferencia, a veces se llama ya lo superé. Pero la cábala es clara, el odio no resuelto rompe canales, rompe familias, rompe negocios, rompe abundancia, rompe espiritualidad. Por eso el Ari enseñaba, antes de rezar, acepta amar al otro como a ti mismo, no por moral, sino por funcionalidad espiritual. En términos de Kabbalah, Yosef es Yesod, el canal. Benjamín es Malhut, el receptáculo final. El templo es la unión estable entre ambos. Cuando hay odio, el canal se quiebra. La Shekinah no puede residir. El cuello espiritual se rompe. El templo no cae por enemigos externos. Cae cuando el canal interno ya estaba dañado. Este pasaje no habla solo de historia. La Torá te está diciendo, cada vez que el odio se normaliza, cada vez que el rencor se justifica, cada vez que se rompe un vínculo esencial, se derrumba un templo interno. No siempre uno visible, pero sí el que conectaba tu mente con tu corazón, tu fe con tu vida, tu palabra con tu verdad. Ahora miremos algo clave. El descenso a Egipto ocurre después de la reconciliación, no antes. En Cábala, primero se ordena el alma, luego se entra al exilio para poder redimirlo. El error humano, nuestro error, es querer salir del exilio sin haber sanado el conflicto interno. Por eso muchas veces personas cambian de país, de trabajo, de pareja, de circunstancias y el conflicto sigue. No es el lugar, es el canal. Valligas te pregunta hoy, sin poesía, ¿a quién sigues evitando? ¿Qué verdad estás conteniendo para no sentir? ¿Dónde prefieres tener razón antes que paz? La parashá no te pide que hables, te pide que te acerques. A veces, acercarse es decir algo. A veces acercarse es callar con conciencia. A veces, acercarse es dejar de culpar. Porque cuando culpas, rompes el canal. Cuando asumes responsabilidad, el canal se abre. Valligash no promete que todo se arregle, promete algo mejor. Que la verdad ya no te enferme por dentro. La luz no aparece cuando la pedimos, aparece cuando podemos sostenerla sin usarla como un arma. Si hoy eliges no reaccionar desde rencor, si hoy eliges acercarte sin victimismo, si hoy eliges la paz antes que el orgullo, no estás perdiendo nada, estás abriendo el canal. Por eso no hay recipiente más grande para la bendición que un corazón en paz.
Que tengas un lindo día.